Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de conocimiento con SQA. El día de hoy tenemos nuestro webinar de buenas prácticas desde los requisitos hasta las pruebas de software. Software Quality Assurance. Con 16 años de experiencia, estamos en las principales ciudades donde somos Medellín, Bogotá y Cali. Tenemos operación nacional, desde ahí se cubren diferentes clientes, donde actualmente tenemos más de 50 clientes permanentes, los cuales hemos forjado una relación a largo plazo desde hace varios años, donde los hemos acompañado en diversos proyectos, realizando pruebas performance, haciendo assessment de calidad para conocer el nivel de madurez de sus empresas y su proceso como tal. Hemos generado recomendaciones, hemos hecho pruebas funcionales de migración, pruebas ETL, entre otros. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Daisy Johanna Caro, quien cuenta con 9 años de experiencia. Ella es gerente, ya ha trabajado con proyectos en el sector gobierno, hace gestión de proyectos, está en proyectos del sector educativo, bien, ha manejado esta clase de proyectos, maneja actualmente proyectos en el sector retail, tiene liderazgo, hace grandes capacitaciones, es una Scrum Master y actualmente está al interior de Software Quality Assurance. Sin más preámbulos, bienvenida ingeniera Daisy Johanna Caro. Buenos días a todos. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí, por conectarse. Es muy importante para nosotros. Y nada, bienvenidos y vamos a iniciar. Vale, muchísimas gracias. Nuestra agenda el día de hoy. Buenas prácticas desde los requisitos hasta las pruebas de software. Definir bien los requisitos funcionales y no funcionales. ¿La documentación facilita el proceso de las pruebas? ¿Ustedes qué creen? Conexión entre requisitos y casos de pruebas. Y por último, nuestras conclusiones. Listo. Comencemos con nuestro primer tema. Es definir bien los requisitos. Vamos a dar un pequeño contexto de qué es un requisito funcional y qué es un requisito no funcional. Un requisito funcional son todas aquellas funcionalidades con las que va a tener contacto el usuario directamente, o también pueden ser validaciones, restricciones, excepciones que nos puedan informar para que sean tenidas en cuenta dentro de la documentación. Al contrario, los requisitos no funcionales son validaciones, son funcionalidades, pero muy propias del sistema. Por ejemplo, cuando un usuario nos informa que requiere algo muy específico en cuanto a seguridad del sistema, o por ejemplo, que necesita que el sistema tenga un alto rendimiento, porque va a tener, por ejemplo, una alta demanda de usuarios. O que, por ejemplo, el usuario necesita que nuestras funcionalidades o, por ejemplo, un nuevo aplicativo sea portable. Todos esos requisitos que no van a estar totalmente a la vista del usuario y él no va a tener como un contacto directo, pero sí se deben tener en cuenta dentro de la documentación.
Listo. Vamos a hablar un poco sobre técnicas de levantamiento de requisitos. Existen varias técnicas para el levantamiento de requisitos, pero vamos a hablar de las más importantes. Por ejemplo, una entrevista. Muchas veces puede suceder que haya un solo usuario o un número muy pequeño de usuarios que tengan la información que nos va a servir a nosotros como insumo para la documentación de requisitos. En estos casos, por ejemplo, se pueden hacer reuniones tipo entrevista, donde nosotros nos sentemos con el involucrado y empecemos a hacer preguntas e indaguemos sobre cuáles son las solicitudes que tiene este involucrado, este usuario. Allí, pues digamos, podemos ahondar mucho más pues con la persona adecuada y podemos tener de pronto una charla un poco más amena, eh, digamos, con una sola persona y que podamos, pues a partir de esta conversación, obtener toda la información. No siempre sucede que haya una sola persona con la información, pero sí existen estos casos donde se puede manejar tipo entrevista. Eh, También debemos, por ejemplo, realizar encuestas o cuestionarios. También son casos muy específicos donde debemos llegar a grupos más grandes de personas y debemos identificar eh, cuáles son sus solicitudes o, por ejemplo, cuál va a ser el impacto en el momento de hacer un ajuste y cómo va a percibir el usuario final este tipo de ajustes que vamos a realizar. Vamos a dar dos ejemplos. En una compañía hay un área completa que maneja un aplicativo y varias personas tienen o han mencionado que tienen ideas de mejora para ese aplicativo. En este caso, podríamos hacer algo tipo encuesta o tipo cuestionario para recolectar esta información y así hacer una revisión y poder tener en cuenta las ideas más relevantes o tal vez todas, si queremos pues hacer, digamos, tener en cuenta la opinión de todos. O por ejemplo, una empresa reconocida tiene una app bancaria, una app que ha funcionado muy bien y a los usuarios han visto que es una aplicación muy amigable para ellos y la han manejado bien, les parece bien. Pero el banco ha decidido hacerle mejoras a esta aplicación. Entonces, muchas veces se debe hacer este trabajo de indagar con personas del común, con usuarios finales, qué le impactaría a esa persona en particular si se hiciera una mejora X o Y dentro del aplicativo. Entonces, para este caso también es muy valiosa esa información, porque si nosotros detectamos, por ejemplo, vamos a hacer un cambio en el momento de validar los datos personales, por ejemplo. Entonces, puede ser que la persona esté a gusto y que no quiera que le validen datos adicionales. Entonces, pues hay que respetar y validar la opinión de las personas porque puede ser que lleguen de pronto quejas o reclamos más adelante. Una lluvia de ideas, por ejemplo, cuando no se tienen unos requisitos muy aterrizados, por decirlo así. No tenemos como una base para nosotros, pues poder iniciar nuestra documentación y existen muchas ideas regadas dentro de varios involucrados. Podemos sentarnos y hacer una lluvia de ideas y tomar las ideas más relevantes y empezar a aterrizar pues los requerimientos para llegar a cubrir el alcance y pues que se hagan pues los ajustes, digamos, correspondientes. Bueno, también mencionamos la más común, que son las mesas de trabajo o las reuniones.
vemos que en cualquier proceso de levantamiento de información son muy importantes, ya que la información no está en una sola persona generalmente, sino que puede estar en un grupo grande de personas o necesitamos personas con diferentes habilidades que nos puedan orientar dentro de nuestro proceso de levantamiento de información. Entonces, por ejemplo, me ha sucedido en mi experiencia. Nosotros nos sentamos con los usuarios, quienes van a hacer la solicitud de los requerimientos. Tenemos muy claro hasta dónde debemos llegar. Digamos, tenemos un aplicativo ya existente, quieren hacerle algunas mejoras, pero por ejemplo, la base de datos que están manejando no es la mejor. Hay un riesgo y es que la información se ve afectada porque la base de datos ya no es la más conveniente. Entonces, ¿qué requerimos? Por ejemplo, requerimos incluir en la mesa de trabajo a las personas de arquitectura. En el caso, por ejemplo, de requerimientos muy particulares, por ejemplo, em, se invita de pronto a alguna persona que represente el área de desarrollo o alguna persona que represente el área de testing. Y así, pues podemos conformar nuestras mesas de trabajo, aunque en general se maneja únicamente con el usuario. Existen casos muy específicos donde podamos involucrar a más personas, que pues a partir de estas técnicas, ¿qué es lo que nosotros debemos apuntarle? Por ejemplo, si existe documentación previamente realizada, si es un aplicativo existente, por ejemplo, debemos revisar qué documentación sobre ese aplicativo existen. Documentación funcional, requerimientos o manuales de usuario. Toda esta información, documentos existentes, va a ser muy útil para nosotros como base, pues para saber de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. O, por ejemplo, observar el entorno del usuario. Si la persona, por ejemplo, nos está diciendo que requiere X y Y cosas, pero nosotros identificamos que dentro de su día a día puede requerir algo más, o que realmente alguno de los requisitos que nos está planteando puede tomarse de una mejor manera y ser más útil para su día a día, pues también es muy importante observar ese entorno del usuario para nosotros poder también ser parte de ello y enriquecer eh, pues toda nuestra documentación. No sé si hasta el momento de pronto alguien quiera hacer alguna pregunta o continuamos y las preguntas al final, como quieran. Aquí está el chat, si quieren por el chat podemos pues estar atentos de las preguntas que vayan surgiendo. Vale, Daisy, sí, si alguien desea preguntar, entonces vamos teniendo. Listo, continuemos. Definir bien los requisitos. ¿Por qué es importante? Nosotros debemos ver la importancia de definir bien los requisitos, básicamente por algo que lo vemos allí en la imagen y es el alcance. Es lo más importante en el levantamiento de requisitos, cumplir con el alcance. Si nosotros dejamos por fuera de nuestros requisitos alguna parte importante para dejar plasmado y que pase al proceso de desarrollo y testing, pues vamos a ver más adelante muy afectado pues nuestro proceso porque desde un principio hizo falta algo o, por ejemplo, sobró algo. También puede tener un impacto en un futuro si dejamos algo que realmente no era lo adecuado o de pronto es algo adicional. Tampoco es una buena práctica pues dejarlo dentro de nuestros requisitos. Vamos a hablar un poco más sobre este tema. Cumplir con el alcance del proyecto puede ser importante por varias cosas. Por ejemplo,
cumplir normativas. Dentro de mi experiencia, he manejado o he aportado dentro de un proyecto de facturación electrónica y nosotros pues debíamos estar básicamente analizando y estar acorde a lo que un anexo técnico que emite la DIAN nos decía. No podíamos estar fuera de ese anexo técnico. Entonces, por ejemplo, en un proyecto como este, cumplir las normativas es muy importante porque puede acarrear multas más adelante para la empresa y pues puede ser muy grave. Cumplir con un contrato estipulado, pues en general para un proyecto se tiene un contrato estipulado entre pues quien presta los servicios y el cliente y pues cumplir con el alcance es parte también contractual. Pues cumplir con ese contrato estipulado y dentro del contrato pues estará cumplir con todo el alcance de los requerimientos que el usuario pues pueda informarnos. Evolucionar, por ejemplo, eh, dentro de nuestro trabajo de definir los requisitos, debemos estar mano a mano con el usuario y apoyarlo en el caso que quieran evolucionar, por ejemplo, una transformación tecnológica. Debemos estar atentos a lo que el usuario nos informe, lo que quiere, hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere evolucionar o qué le podemos nosotros aconsejar para que el usuario pues llegue a tener una evolución dentro de sus funcionalidades y dentro pues de sus labores diarias o simplemente para adaptarse a tecnologías más actuales. Competir, por ejemplo, una compañía identifica que la competencia ha implementado una serie de tareas o funcionalidades o está dando a sus usuarios beneficios que ellos también podrían estar dando a sus usuarios. Entonces, la parte de competir es importante y para los usuarios pues es muy relevante y debemos también pues estar como mm, acompañando los usuarios en ese proceso para que ellos puedan también ser parte de la competencia y no se queden atrás. Esto también implica una mayor rentabilidad. Todo lo que hemos mencionado implica también un aporte para el usuario que le generará un retorno a su inversión más adelante. Pues esa es la idea. Mejorar tiempos, por ejemplo, en la producción o en su día a día de las personas que están trabajando. Entonces, pues esto es muy importante y es relevante en muchas ocasiones mejorar tiempos. Bueno, tenemos una pregunta. Desde la experiencia del usuario, ¿cuál es la mejor manera de afrontar un proyecto para reemplazar una plataforma de la compañía? Listo. Cuando debemos iniciar un proyecto desde cero, por ejemplo, como tú lo mencionas, reemplazar una plataforma, ¿qué es importante? Identificar muy claramente por qué se quiere reemplazar la plataforma. Si realmente esa plataforma ya no es funcional para la compañía o si quieren más bien tener una evolución de tipo tecnológico. Lo primero, ese debería ser como el primer paso, identificar las razones o por costos, por ejemplo, como estás mencionando aquí en el chat, por costos. Puede tener muchas razones, entonces identificarla y a partir de esto definir qué puede serle útil a la compañía. Por ejemplo, que la plataforma pueda tener una evolución, pueda hacer que no se reemplace totalmente, sino una parte. O si realmente se identifica que la plataforma debe reemplazarse totalmente, pues los requisitos, después de que se identifique la razón, pues sería el momento indicado
para empezar a hacer el levantamiento de requerimientos, identificar todos los involucrados y llegar a pues hacer el reemplazo de la plataforma que sea lo menos impactante posible, porque para los usuarios, para la compañía, puede ser que la plataforma eh, pues en ese momento no sea la adecuada, pero puedan estar trabajando hasta un porcentaje con esta plataforma y no podemos de un día para otro removerla y dejarlos sin esa plataforma pues para su día a día, sino que pues tendremos que armar todo un proceso para hacer ese cambio de una plataforma a otra, lo que sea menos impactante para la compañía. No sé si de pronto respondí tu pregunta o te queda alguna inquietud. Bueno, por costos, lo que mencionas es, por costos no es viable continuar. Ok, sí, listo. La plataforma, digamos, se identifica que es muy costosa y no es viable continuar con ella. Ok, pero pues tendremos que tener un tiempo estipulado para hacer nuestro cambio de la plataforma. Por algo, por ejemplo, que sea menos costoso para la compañía. Sí, muchas veces por costos no es viable continuar. O por ejemplo, pero si se identifica ya que una plataforma debe reemplazarse, eh, pues en general la compañía eh, debe estar como en el momento de el inicio, cuando se hace toda la planeación y cuando se tiene toda la información correspondiente para una nueva plataforma, pues tomarán la decisión si es conveniente, bien sea por costos, bien sea porque la funcionalidad realmente sí les va a funcionar y demás. Ya se tomará, digamos, la decisión como compañía si se continúa o no se continúa. Listo. Continuemos. Herramientas para documentar. ¿Con qué contamos nosotros para hacer nuestra documentación? Por ejemplo, pues básicamente nos basamos en unas plantillas estipuladas, bien sea de casos de uso o bien sea de historias de usuario, dependiendo, por ejemplo, si el proyecto es tipo Scrum, se manejan historias de usuario. Estas plantillas estipuladas se requieren diligenciar y manejar de la mejor manera posible para que la información que se refleja en los campos de esta plantilla sea bien diligenciada y sea completa. Eh, Aquí, por ejemplo, menciono también que hay diagramas, por ejemplo, para el desarrollo de software que pueden ser muy importantes. Por ejemplo, un diagrama de procesos. Si nosotros llegamos a una compañía que ya tiene unos procesos establecidos, eh, pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Evaluar esos procesos ya establecidos y así podemos identificar qué parte del proceso vamos a impactar. Eh, por ejemplo, un diagrama de casos de uso que nos va a dar a nosotros como información qué roles van a poder acceder al sistema y dentro del sistema a qué funcionalidades va a estar asignado cada rol. También, por ejemplo, si tenemos una plataforma donde manejemos solicitudes, una solicitud que va a pasar por varios estados. Entonces también podemos tener un diagrama donde se reflejen los estados de la solicitud y así nosotros tener claro en qué momento van a haber cambios de estado. Un diagrama BPMN son diagramas que nos van a mostrar a nosotros tanto el proceso como las validaciones. ¿Qué validaciones se van a tener entre una tarea o una actividad y la otra? Los prototipos son muy importantes dentro de todo el proceso. Impacta
al usuario, por ejemplo, porque él, a partir de lo que él nos expresa, a partir de la información que nos están dando, puede ver de una manera muy visual qué es lo que se le está proponiendo dentro de los requerimientos. Y si el usuario está de acuerdo y lo aprueba, entonces, pues de allí en adelante también va a ser un insumo tanto para la parte de desarrollo como para testing. Por ejemplo, prototipos tipo imagen o, por ejemplo, en mi experiencia, un prototipo de la funcionalidad en un ambiente de calidad. Por ejemplo, se requiere hacer un modelo BI de Business Intelligence. Entonces, tenemos un ambiente donde por medio de un Power BI podemos armar un prototipo en un ambiente simulado, en un ambiente de pruebas, de cómo queremos que quede nuestro modelo. Pero esto de prototipos en la funcionalidad de QA dentro del levantamiento de requerimientos son casos muy específicos, como por ejemplo lo que les estaba mencionando. Ok, hay una pregunta importante, que cuál es la diferencia entre casos de uso y casos de prueba. Ok, casos de uso es la primera etapa del proceso donde tenemos la información apenas que nos está entregando nuestro usuario y lo documentamos de acuerdo también a un lenguaje muy natural. En general, dentro de los casos de uso no se incluye nada técnico. Y un caso de prueba se realiza a partir de esta información que se realiza, que se tiene en un caso de uso, pero son escenarios que el tester va a tener en cuenta dentro de su proceso de pruebas. Yo puedo poner, por ejemplo, dentro de un caso de uso, que dentro de un campo me va a solicitar incluir únicamente números enteros, pero dentro de un caso de prueba yo no voy a probar únicamente que me acepte números enteros, porque puede ser que me esté aceptando decimales y eso no es correcto. Entonces debemos tener un escenario de pruebas para que me acepte los números enteros, para que me rechacen números decimales, para que me rechace letras. Entonces, como les comentaba, dentro del caso de uso es un lenguaje muy natural donde yo voy a decir, en este campo solo permítame números enteros. Dentro de los escenarios de prueba se basa en esa documentación, pero pues tienen que estar como documentando muy bien esos escenarios de prueba para cubrir todo el alcance. Listo. El siguiente tema es si la documentación facilita el proceso de las pruebas. Viene un poco relacionado con lo que les estaba comentando a partir de la pregunta anterior. Si vemos este diagrama que tenemos aquí, vamos a ver un poco como este proceso. Tenemos una primera etapa, que son los requerimientos, que pueden ser casos de uso, historias de usuario, y a partir de esto, nosotros vamos a identificar unos datos de entrada para el sistema, y esos son los que vamos a tener en cuenta para nuestras pruebas. Tenemos nuestros datos, les aplicamos las pruebas y vamos a tener unos datos de salida. A partir de esos datos de salida podemos tener unos resultados, si son correctos o no. Estos resultados nos van a reflejar si las pruebas fueron exitosas o no, y si, por ejemplo, un aplicativo está cumpliendo con la funcionalidad para la que fue propuesto. Esto aplica para todos los tipos de pruebas. Vamos a hacer aquí un recorderis. Existen, por ejemplo, unas pruebas de caja negra. Estas pruebas de caja negra se realizan por los testers, pero el tester no tiene acceso al código fuente que realizó el desarrollador. No tiene acceso como tal a la estructura de desarrollo, sino simplemente se desconoce la estructura interna y se centra en unas entradas y unas salidas. Entonces, pues simplemente ingresa los datos y obtiene unos resultados. Esto se emplea tanto para pruebas de requerimientos funcionales como de requerimientos no funcionales. Por ejemplo, también tenemos unas pruebas de caja blanca.
estas pruebas de caja blanca sí se requiere acceso al código fuente. Vamos a centrarnos con estas pruebas un poco más en la parte interna del sistema, en la estructura interna, y se puede observar el comportamiento de los componentes internos. Pruebas basadas, por ejemplo, en la experiencia. Entonces, en este caso también puede ser que el tester haya estado involucrado en proyectos similares o en un mismo proyecto durante mucho tiempo y ya tenga la experiencia suficiente para, mediante un poco la intuición y su experiencia, tener la habilidad de identificar escenarios de prueba. Listo. Vamos a revisar un poquito el modelo en B de los niveles de prueba. Aquí vamos a poder visualizar también un poco la relación entre la documentación y el proceso de pruebas. Dentro del ciclo de vida de software, que es la parte que vemos en verde, iniciamos con unos requisitos, luego se realiza la parte de arquitectura, luego la parte de diseño y luego la parte de código. Listo. Espérame, me están haciendo la pregunta. ¿Me puedes dar un ejemplo entre pruebas de caja negra y pruebas de caja blanca? Ok, pruebas de caja blanca, pues como en el diagrama anterior, simplemente tenemos unos datos de entrada y unos datos de salida. No vamos a ingresar, digamos, al código del desarrollador. Si tenemos un campo, pues vamos a ingresar información y vamos a verificar que pues la información que nos arroje sea la adecuada, simplemente pues como algo mucho más simple. Dentro de las pruebas de caja blanca, muchas veces sí se requiere ingresar a visualizar, digamos, el código. Si se está haciendo, por ejemplo, unos tipos de cobertura específicos, pues que manejan los testers, que si es una cobertura parcial o una cobertura total del proceso, pero son pruebas muy específicas, tal vez con tester mucho más experimentados que entiendan la totalidad del código y puedan ingresar a ver cómo es la estructura del código y cómo es la funcionalidad por dentro. Listo. Continuemos. Entonces, en la parte del ciclo de vida de software tenemos los requerimientos, la arquitectura, el diseño y el código. Esa es como nuestra primera parte y ese es como el ciclo básico de vida del software. Listo. Tenemos la parte del código. Paralelo, el desarrollador tiene que hacer unas pruebas unitarias. Allí, por ejemplo, él tiene que revisar su código y tiene que revisar que el código sea lo mejor posible, que sea la mejor forma de programar esa funcionalidad que él va a probar, que, porque no siempre el código pues tiene el mejor rendimiento, porque tiene demasiadas consultas y podría hacerse de una mejor manera. Entonces, primero, el desarrollador, que es quien realiza las pruebas de código, tiene que realizar que su código esté bien, cumpla las funcionalidades y de la mejor forma posible. En la parte del diseño, unas pruebas de integración. Puede ser que en un equipo hayan varios desarrolladores y cada uno esté realizando desarrollo de una parte específica, de unos requerimientos específicos, pero tenemos en el caso que el desarrollador 1 está manejando una parte del aplicativo y el desarrollador 2 tiene otra parte del aplicativo, pero estas dos partes en alguna parte, en algún momento se relacionan y tienen una interacción. Entonces se debe realizar esas pruebas para ver si esas interacciones entre requerimientos están correctas.
¿Por qué? Porque no puede suceder que nosotros tengamos un desarrollo por un lado y un desarrollo por el otro y que requiera una integración y esa integración no esté funcionando bien. Si estamos manejando, por ejemplo, un proceso, eso no debería suceder. Si dentro de una parte del proceso está enviando, por ejemplo, información al siguiente paso, pues debería haber una integración correcta. Las pruebas del sistema. ¿Quién realiza las pruebas del sistema? El equipo de pruebas. Entonces, pues el equipo de pruebas se basa mucho en la documentación de requisitos, prácticamente pues en un porcentaje muy alto, para empezar a contextualizarse y a realizar sus casos de prueba. Por eso es muy importante y por eso considero que sí, la documentación facilita mucho el proceso de las pruebas, porque el tester va a estar más contextualizado y entre más documentación se le entregue, mayor información él va a tener y más escenarios de prueba va a poder abarcar pues dentro de sus casos de prueba. Y los requisitos están paralelos a unas pruebas de aceptación que el usuario final, el usuario que solicita los requerimientos, es quien da el último aval y es quien valida y aprueba que lo que se realizó sí fue lo que él solicitó. Entonces, a partir de esto, pues si el tester tiene claro qué es lo que se debe probar al usuario, muy seguramente va a llegarle la información correcta, correctamente probada, con una excelente calidad, y las pruebas de aceptación también van a ser más fáciles y el usuario no va a dudar en darnos una validación. Bueno, nos preguntan que cuál tipo de pruebas son más recomendables para no sesgar los resultados, si las pruebas de caja negra o de caja blanca. Pues dependiendo la funcionalidad, se va a tomar un tipo de prueba específico. ¿Qué es lo que se debe evitar en la parte de testing? Eso que tú mencionas de no sesgar los resultados. Con el ejemplo que les comentaba, yo no puedo, por ejemplo, dejar de hacer pruebas para saber si en un campo pues va a aceptar únicamente números enteros y dejar de probar lo demás, pues como por evitar que haya algún resultado negativo, no. Siempre se debe tener en cuenta todos los escenarios de pruebas. Las más comunes son las pruebas de caja negra, como les mencionaba, em, y pues lo que se debe buscar es abarcar el mayor alcance posible dentro de nuestras pruebas para que en un futuro, cuando pasen esas pruebas al usuario, el usuario no sea el que encuentre los errores, que eso sí sería, pues con un impacto más, no tendríamos un impacto más alto si el usuario llega a identificar errores. Pero en cuanto al sesgo de resultados, no creo que tenga que ver tanto con el tipo de prueba. Listo. Continuamos con nuestro tema. Vamos a dar unos ejemplos. Tenemos un listado de posibles requerimientos o herramientas para documentación de requerimientos y tipos de prueba o herramientas de pruebas. Por ejemplo, los requerimientos nos pueden facilitar en algunos momentos nuestras pruebas o pues diligenciar o realizar pues nuestros documentos de pruebas. Por ejemplo, un caso de uso o una historia de usuario nos va a facilitar o va a ser nuestro insumo más importante para hacer nuestros casos de prueba. Como les comentaba, pues es básico que el tester lea toda la documentación. El ejemplo que les estaba dando, para facturación electrónica tenemos un anexo técnico que nos da la DIAN
que es nuestra base, nuestro soporte, y de ahí no podemos salirnos. Entonces, eso va a estar plasmado dentro del caso de uso o la historia de usuario y va a pasar a verse reflejado también dentro de los casos de prueba. Pero para los testers también puede ser importante contar con ese insumo de tener el anexo técnico disponible. Por ejemplo, un diagrama de proceso. ¿Qué nos va a permitir, qué nos va a facilitar, qué nos puede facilitar? Las pruebas de regresión. Recordemos un poco cuáles son las pruebas de regresión. Cuando vamos a probar algo muy particular, pero que nosotros o los testers identifican que esa funcionalidad que se va a probar puede afectar algo dentro del proceso que ya se había probado previamente y había sido exitoso. En estos casos muy particulares que debemos realizar una regresión y entrar también a validar esas funcionalidades que ya habían sido exitosas, pero que nosotros identificamos que pudieron haberse visto afectadas con esta nueva funcionalidad. Por ejemplo, un diagrama de estados. Un diagrama de estados puede facilitarnos, por ejemplo, unas pruebas de caja negra. Si yo conozco por qué estados, por ejemplo, va a pasar una solicitud y yo necesito entrar a visualizar el código, dentro del código yo debería ver esas validaciones de los cambios de estados de esa solicitud. Un diagrama de clases que nos puede ayudar a unas pruebas de caja blanca, por ejemplo, o también las pruebas de caja negra, porque las clases también tienen que ver. Entonces, estos son solo ejemplos. Hay muchos casos, hay muchos ejemplos dentro de la vida real, pero es solo como un brochazo de cómo nos puede la documentación facilitar el proceso de las pruebas. Listo. ¿Cuál es la conexión entre requisitos y casos de prueba? Esto ya habíamos mencionado así muy general sobre este tema con alguna pregunta que nos hacían. ¿Por qué? Porque la documentación de requisitos, como ya lo había mencionado, es en general la base para un caso de prueba. Si para un caso de prueba no se tiene en cuenta la documentación, podemos estar pues llegando a probar funcionalidades que no se requieren o probarlas de una forma no correcta o probando, digamos, cosas que no deberíamos probar o dejar de probar cosas. ¿Por qué? Porque, pues como les comentaba, la documentación es básica, es nuestra base, es nuestro punto de partida. Dentro de la documentación, ¿qué vamos a encontrar? Los roles, que son parte del proceso de pruebas. Tenemos que probar que para los roles específicos que nos indican, para esos roles únicamente se tenga en cuenta una nueva funcionalidad, por ejemplo. Unos criterios de aceptación. Dentro del caso de prueba se tienen que tener en cuenta la totalidad del alcance de los criterios de aceptación, todas esas validaciones y esas excepciones que nos indica el usuario, todo eso debemos probarlo. Si no se prueba, corremos el riesgo de que el usuario llegue a sus pruebas y encuentre fallos. El caso de prueba debe abarcar escenarios adicionales según lo descrito en los requisitos. También lo estábamos comentando. Entonces, puede ser que la persona esté probando dentro de la documentación de requisitos diga que se debe incluir únicamente números enteros, pero pues yo como tester debo abarcar todos los escenarios adicionales. Dentro de lo que se especifica en los documentos, yo debo hacer todos mis escenarios para abarcar la completitud de lo que se quiere probar. Ok, me preguntan, ¿qué piensa usted sobre generar escenarios y casos de prueba directamente
desde el requerimiento sin elaborar caso de uso o historias de usuario. Mira, dentro de las mejores prácticas y dentro de la experiencia, no se deberían elaborar casos de prueba directamente desde un requerimiento. Siempre, sobre todo si son procesos de software, se debe tener muy en cuenta la documentación, en este caso de casos de uso o historias de usuario. No es una buena práctica eh, no tener esta documentación de requisitos inicial. Además que la documentación de requisitos, como les comentaba, no son solamente los casos de uso, las historias de usuario. Hay mucha diagramación que es muy importante y muy relevante. Listo. Como les comentaba, dentro de los requisitos, dentro de nuestro caso de uso o nuestra historia de usuario, mm, vamos a tener una estructura donde vamos a encontrar unas precondiciones, unos flujos de proceso, unos flujos alternos, unas postcondiciones y unos resultados esperados. Esto es lo básico que debería tener cualquier plantilla de caso de uso, pero dentro de los casos de prueba también vamos a ver esta información. ¿Cuáles son las precondiciones? ¿Cómo, cómo vamos nosotros a abordar ese flujo de proceso? ¿Cuáles son los resultados que obtenemos dentro de las pruebas? Por eso es básico tener una buena documentación de requisitos, porque es nuestra base, nuestro primer punto de partida para nosotros poder también elaborar unos casos de prueba óptimos. Listo. Concluyendo un poco, vamos a ver uno de los conceptos más básicos de gerencia de proyectos, pero que puede ser aplicado a cualquier proyecto o a cualquier situación. Nosotros en cualquier proyecto, en cualquier situación, vamos a tener que lo que se realice va a tener tres variables: un alcance, un tiempo y un costo. Para cualquier proyecto, siempre vamos a tener qué va a abarcar nuestro proyecto, cuál va a ser nuestro alcance, con qué tiempo contamos, qué costo va a tener. También en el proceso de pruebas y en el proceso como tal, durante todo el levantamiento de requisitos, también vamos a tener en cuenta un alcance, unos tiempos y un costo, eh, también en esfuerzo de la persona, cuánto, cuánto nos va a costar llegar hasta cierto punto. Pero no solamente se tienen en cuenta estas tres variables, tenemos otras tres variables, que es alcance, tiempo, costo, y las adicionales que son riesgos, satisfacción del cliente y calidad. ¿Qué identificamos acá dentro de estas variables? Para nuestro proceso de testing va a ser de un impacto alto la satisfacción del cliente y la calidad. Entonces acá podemos ver, nomás en esta parte pequeña, cuál es el impacto de hacer una buena documentación de requisitos, unas buenas pruebas de software y lograr minimizar la cantidad de errores que se encuentren dentro de una plataforma, dentro de un aplicativo o dentro de un requerimiento. Dentro de un proyecto es muy importante, tiene un impacto muy alto. Listo. Y no sé si hasta el momento tengan alguna otra pregunta o damos de pronto nuestras conclusiones. Listo, demos las conclusiones y ahorita al final damos un espacio de 5 minuticos para preguntas. Listo, nuestra primera conclusión es: definir bien los requisitos asegura alcance, que no
estemos documentando ni más ni menos de lo que se requiere, de lo que nuestro usuario solicita y necesita, mitiga riesgos porque dentro de nuestro proceso definir los requisitos es el primer paso y es donde podemos tener una mayor mitigación de riesgos dentro de un proyecto. Y es vital que dentro de nuestra documentación se tenga en cuenta toda la información para que más adelante no vaya a ser, no nos vaya a impactar y no se vaya a materializar un riesgo que pueda estarnos afectando o impactando gravemente. Reduce tiempos. ¿Por qué? Porque si realizamos un levantamiento de información óptimo, eh, no vamos a tener que retornar en el momento en que en testing se detecte, por ejemplo, que hizo falta algo, que hizo falta una validación. No debemos devolvernos hasta el usuario o hasta la documentación de requisitos a incluirlo allí, incluir esa validación porque hizo falta. Entonces, eso no es lo ideal. Lo ideal es que se identifique desde un principio para reducir tiempos, mejorar nuestra calidad. Obviamente, todo lo anterior que implica reducir costos y satisfacer el cliente. Cada documento de requerimientos, ya lo vimos, soporta e impacta la documentación y el proceso de pruebas. Cada documento de requerimientos va a ser un insumo importante dentro de todo el proceso, tanto de desarrollo como de pruebas. Y como última conclusión, al ampliar el contexto de los requerimientos, permite abrir la perspectiva e identificar escenarios para abarcar de la mejor manera el proceso de pruebas. Si yo, dentro de los requerimientos, abarco la mayor información posible, dentro del proceso de pruebas, me va a abrir como tester el contexto y me va a permitir identificar la mayor cantidad de escenarios de pruebas posible. Muchísimas gracias, Daisy. De verdad que excelente información la que nos has transmitido. De verdad que son puntos muy claros, muy concretos, muy buenos. No sé si alguien en el público tenga alguna pregunta, algún comentario que desea hacerle a nuestra ingeniera Daisy en estos momentos, por favor. No, todo muy claro, qué chévere. Daisy, no sé si de pronto tú tengas alguna otra recomendación, algún otro tips para Ok, hacer excelente nuestros requerimientos. ok, espérame que respondemos una preguntita que tenemos acá en el chat Listo. y, y complementamos. Listo. En cuanto a las narrativas de los casos de uso, ¿hay alguna otra forma de implementarlos? En cuanto a narrativas, no sé a qué te refieres específicamente. Si es la forma en que nos vamos a expresar dentro del documento o las plantillas que vamos a tener en cuenta para documentar un caso de uso. Si puedes de pronto, ok, la descripción de los pasos del caso de uso. Eh, pues la mejor práctica pues es manejar casos de uso o si es un proyecto tipo Scrum, una historia de usuario. Esa es como la mejor práctica para, para manejar nuestra documentación. Eh, Como tip de pronto podría incluir mm, cualquier validación que nos diga el usuario, cualquier información es importante. Nosotros vamos a expresar los casos de uso y las historias de usuario en un lenguaje muy natural
generalmente, a no ser que sean casos muy específicos, no vamos a incluir nada muy técnico dentro del caso de uso. Mm, Dentro del caso de uso vamos a tener, digamos, en general un encabezado donde vamos a describir en 2 palabras a qué nos vamos a referir en el caso de uso, qué actores van a estar involucrados dentro del caso de uso o qué actores van a tener acceso a esa nueva funcionalidad, y empezamos a describir nuestro flujo para nuestro flujo normal, que debería tenerse en cuenta para esta nueva funcionalidad. Si esta nueva funcionalidad va a tener, por ejemplo, una creación de un nuevo parámetro, una edición, una eliminación. Todo esto debe describirse como un flujo normal. Y si de pronto hay alguna excepción, se tiene en cuenta como un flujo alterno dentro del caso de uso. Si, por ejemplo, em, yo tengo un tipo de información X que es la que generalmente se maneja. Por ejemplo, se va a registrar un usuario que son personas naturales. Entonces vamos a tener un formulario para ingresar la información. Pero hay una excepción para unos casos específicos que sean personas jurídicas. Entonces, dentro del caso de uso podría ser un flujo de excepción donde yo voy a tener una opción, voy a ingresar a una persona jurídica y va a tener otro flujo porque es información diferente. Entonces, eh, pues eso es como a grandes rasgos, a grosso modo, lo que se describe en un caso de uso. Y pues sí es como lo más relevante y son las mejores prácticas hacer uso de, pues de casos de uso de historias de usuario. Siempre, pues dentro de mi experiencia, siempre se ha utilizado la documentación de esta manera. Vale, muchísimas gracias, Daisy. A todos nuestros asistentes, de verdad, muchísimas gracias por la participación, por estar presentes en este webinar. Solicitamos que por favor nos ayuden a responder nuestra encuesta que está en estos momentos en el chat. Mi compañera Alexandra la está colocando para que por favor todos la podamos responder. Recuerden que si desean conocer más sobre nuestros requisitos, más sobre nuestros procesos, que SQA les puede apoyar, nos pueden contactar en comercial@sqasa.co, en nuestro Twitter, en nuestro LinkedIn y nuestro canal de YouTube. Daisy, muchísimas gracias por tu participación. No olviden. Muchas gracias a todos los que participaron. Esperamos que haya sido de su agrado y haya sido totalmente de su interés la charla. A ti, muchas gracias. No olviden que el próximo viernes 23 de octubre nos acompañará nuestro analista de pruebas José Santiago Arroyo en el tema de los bugs, el terror de desarrollo. No siempre, pero suele pasarnos. Vamos a tener los tips, unas experiencias y que unos consejos que él nos da de no olvidemos el informe. SQA queremos que el mundo funcione mejor a través del software. De nuevo, muchísimas gracias, que tengan ustedes un feliz día. No olvidemos responder nuestra encuesta. Muchas gracias.